Muy buenos días, tengan todos y todas bienvenidos a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad, a la presentación del tomo 13 de Opus Magna Constitucional, obra especializada del Instituto de Justicia Constitucional en materia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional y Jurisprudencia Constitucional. Este tomo 13 de Opus Magna Constitucional tiene una connotación muy importante y es el homenaje al señor exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, exfiscal general de la República de Guatemala y profesor don Adolfo González Rodas, para quien pido por favor un caluroso aplauso. Con la venia del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad y de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, le expresamos nuestro profundo agradecimiento, doctor González Rodas, por permitirnos homenajearlo con la edición de nuestro tomo 13 de Opus Magna Constitucional. Muchas gracias. Integran la mesa principal en esta ocasión el señor presidente de la Corte de Constitucionalidad y de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, magistrado José Francisco de Matavela. El señor magistrado de la Corte de Constitucionalidad, doctor Neftalí Aldana Herrera. Nuestro homenajeado en el tomo 13 de Opus Magna Constitucional, el profesor Adolfo González Rodas, la exmagistrada Carmen María Gutiérrez de Colmenares, secretaria de Junta Directiva, y el vocal de Junta Directiva, el abogado Jorge Luis Córdoba Noguera. La Corte de Constitucionalidad y el Instituto de Justicia Constitucional le dan la más cordial bienvenida a los señores exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad y al señor expresidente de la República de Guatemala, a los señores asociados del Instituto de Justicia Constitucional, la señora magistrada María Cristina Fernández García, a la señora secretaria general adjunta de la Corte de Constitucionalidad, señoras abogados, coordinadores, letrados, jefes administrativos, colaboradores, a los distinguidos autores que nos honran con el aporte de una obra de su autoría en el tomo 13 de Opus Magna Constitucional, así como a la distinguida concurrencia. Como primer punto, las palabras del señor magistrado José Francisco de Matavela, presidente de la Corte de Constitucionalidad y de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional. Señora magistrada María Cristina Fernández García, señor magistrado Neftalí Aldana Herrera, distinguido profesor homenajeado don Adolfo González Rodas, señores miembros de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a este alto tribunal, señor doctor Julio César Cordón Aguilar, director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional, señores autores de la 13ª edición del Opus Magna Constitucional, señora secretaria general adjunta de la Corte de Constitucionalidad, señores exmagistrados de este alto tribunal constitucional, señor expresidente de la República de Guatemala, don Alejandro Maldonado Aguirre, señoras, señores abogados, coordinadores, letrados, jefes administrativos, colaboradores de esta Corte, distinguida concurrencia que en esta oportunidad nos honra con el honor de su presencia, señoras y señores. Al darles los buenos días, permítanme, en mi calidad de presidente de la Corte de Constitucionalidad
y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, darles también la más cordial bienvenida a este acto de presentación de la 13ª edición del Opus Magna Constitucional, editado hoy en homenaje a nuestro distinguido maestro, ex magistrado presidente de este alto tribunal, ex fiscal general de la República, el profesor don Adolfo González Rodas. Permítanme manifestarles con toda sinceridad que para mí es motivo de mucho agrado y particular satisfacción encontrarme el día de hoy como presidente de la Corte de Constitucionalidad en mi calidad de alumno, rindiendo un merecido homenaje a mi maestro de Derecho Procesal Penal, don Adolfo González Rodas. Y es que hablar del profesor Adolfo González Rodas es referirse sinceramente a una vida dedicada a la docencia, al ejercicio profesional comprometido con nuestra patria. De tal manera que él ha ocupado las más altas esferas del servicio público que puede ofrecerse a los profesionales de las ciencias jurídicas. Referirse a don Adolfo, como le conocemos en el ámbito universitario y forense, es hablar de un catedrático en todo el sentido de la palabra, pues ha servido a su universidad, a nuestra tricentenaria Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos de Guatemala, por muchas décadas, más de 60 años para ser exactos. Y por eso, qué mejor título para referirse a nuestro homenajeado con el de distinguido profesor. En efecto, no es posible concebir la trayectoria de nuestro homenajeado sin hacer mención de la Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos de Guatemala, de la que además de ser egresado, ha sido profesor toda su vida, siendo sin lugar a dudas, en este momento, el profesor más antiguo de nuestra querida Facultad de Derecho y posiblemente el profesor más antiguo de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a quien ha servido en distintos cargos, entre los que se incluye además de haber integrado el Honorable Consejo Superior Universitario, primero en representación de los estudiantes y luego en representación de los catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. De tal manera que han sido varias las generaciones, más de 60 para tratar de ser exactos nuevamente, a las que el profesor González Rodas impartió sus sabias enseñanzas, especialmente en Derecho Procesal Penal. Y muchos de sus alumnos, entre quienes honrosamente me incluyo, reconocimos siempre en él la calidad de docente, la rigurosidad del maestro, la excelencia del académico que no escatimó nunca en compartir sus conocimientos y después de todo, ¿por qué no decirlo?, la generosidad del amigo, siempre dispuesto a un consejo,
y por qué no decirlo también, muchas veces a una acertada llamada de atención. Con todo ello, es menester mencionar que el profesor don Adolfo González Rodas inició su trayectoria docente con mucha anterioridad a la reforma procesal que vivió Guatemala, que significó finalmente la emisión del vigente Código Procesal Penal. Recuerdo una anécdota de aquella época cuando su servidor era el jefe del Departamento de Estudios Penales de la facultad y el profesor Héctor Aníbal de León Velasco, el director del área, y dispusimos cambiar los programas radicalmente de penal y procesal penal, aún sin haber entrado en vigencia el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Don Adolfo nos llamó y nos dijo: patojos, ¿saben lo que están haciendo? ¿Están seguros de lo que van a hacer? Porque además nos habíamos corrido el riesgo de ya no solo construir, sino inaugurar una primera sala de juicios que ahora es simbólica en la facultad. Don Adolfo nos llamó, no la atención, nos llamó a la reflexión. ¿Qué pasa si no entra en vigencia? Hay sendos recursos ya listos para que el nuevo sistema de justicia penal no entre en vigencia en Guatemala. Estamos arriesgando a la facultad. Pero comparto con ustedes, corramos el riesgo. De tal manera que eso nunca fue óbice para que él reconociera y de inmediato las ventajas y alcances del sistema acusatorio de proceso penal como el más idóneo en un Estado democrático y republicano de derecho, como lo perfila precisamente nuestra Constitución, del que él ha sido defensor en las aulas universitarias, en el ejercicio profesional, destacando por supuesto esa proyección como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público en el periodo del 98 al 2002, si no mal recuerdo. Es de hacer notar entonces que el profesor González Rodas actualmente sigue siendo docente de nuestra universidad, es docente del área de Derecho Procesal Constitucional, específicamente hoy día a nivel de estudios de posgrado, donde continúa ejerciendo la docencia como un apostolado. De igual forma, nuestro homenajeado fungió como magistrado presidente de esta Corte en 2 ocasiones, en momentos cruciales para la historia de Guatemala. Se desempeñó de 1986 a 1996 como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, es decir, durante 2 periodos consecutivos, escúchese bien, en la primera y en la segunda magistratura. Así, fue la primera magistratura la que tuvo que enfrentar entonces los retos propios de implementar un tribunal constitucional en nuestro país, habiendo fungido el profesor González Rodas como el tercer presidente
durante el periodo de 1988 a 1989. Por su parte, la segunda magistratura, de la que fue el primer presidente en el periodo de 1991 a 1992, emitió el histórico fallo del 25 de mayo de 1993, por medio del cual fue declarado inconstitucional el decreto denominado Normas Temporales de Gobierno, dictado por el entonces presidente de la República, Jorge Serrano Elías. Como sabemos, la sentencia del 25 de mayo de 1993, expediente 225-93, cuyo original se guarda celosamente en una urna que se conserva en la sede del Instituto de Justicia Constitucional y que ahora ustedes tienen a la vista, indiscutiblemente marcó un antes y un después en la historia constitucional de este país, y más aún en la historia de la justicia constitucional, porque en buena medida fue gracias a ese histórico fallo que devolvió la constitucionalidad al país y a otros emitidos a lo largo de los 31 años de ejercicio, que debemos sinceramente el prestigio y la autoridad de que goza esta institución. Por ese valiente y trascendental pronunciamiento, en mayo de este año, durante la conmemoración del 22 aniversario de promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad rindió merecido homenaje a los ex magistrados que suscribieron dicha sentencia a 24 años de su emisión, incluido, desde luego, el ilustre y destacado profesor don Adolfo González Rodas. De su paso por la Corte de Constitucionalidad, además de su papel como ponente y signatario de importantes fallos que fueron sin duda configurando el acervo jurisprudencial de este alto tribunal, data su incesante estudio del derecho constitucional y la justicia constitucional, lo que incluye valiosos artículos escritos y publicados a nivel nacional y a nivel internacional, en los que se intenta explicar el contenido, la naturaleza y efectos del nuevo sistema mixto de control constitucional a partir de la Constitución de 1985. Cabe resaltar que en ambos periodos, como integrante de la Corte de Constitucionalidad de este alto tribunal, el profesor González Rodas fue designado por el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, designaciones que, sin lugar a dudas, reflejan la autoridad académica de nuestro homenajeado. Asimismo, el profesor González Rodas ha sido un abogado y notario destacado en el gremio jurídico guatemalteco, habiendo desempeñado distintos cargos en la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, culminando su trayectoria como presidente de dicho órgano gremial. Todo lo anterior denota una vida entregada a la docencia, al estudio, a la investigación, a la defensa de los valores democráticos y constitucionales, y especialmente, como hoy, muchos de nosotros, sus alumnos, inspirados por
por el numen de la justicia, por lo que resulta no solo justificado, sino más que merecido rendirle este homenaje con la edición 13ª del Opus Magna Constitucional a toda una personalidad, a toda una institución, a todo un destacado profesor, al exfiscal general de la República y jefe del Ministerio Público de Guatemala y al exmagistrado presidente de esta Corte de Constitucionalidad en 2 ocasiones. Loor y gloria a don Adolfo González Rodas. Que así sea y muchas gracias. A continuación, reseña de la hoja de vida de nuestro homenajeado, profesor Adolfo González Rodas, a cargo del señor magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Neftalí Aldana Herrera. Muy buenos días a todas las personas presentes. Hago propio el vocativo inicialmente mencionado para entrar directamente en aras de poder no ahogarme en la extensa hoja de vida y de la reseña de la actividad profesional de nuestro homenajeado, pero hemos tratado de escoger solo algunas de las partes para poder compartirlas. No puedo dejar de mencionar mi emoción y gratitud a nuestro Dios Todopoderoso por este grande privilegio de en vida poder expresar estas palabras a mi maestro en la universidad en los primeros años. También puedo decir a mi amigo, pero sobre todo a quien respeto muchísimo por su carácter de vida y por su actitud a través de todo el tiempo que le he conocido. Ya el presidente de la Corte se ha referido bastante y he tratado de ir, como ustedes vieron, yo estaba tomando algunas notas para seleccionar y no ser reiterativo, pero hay mucho más. Tengo 10, 12 hojas y no las voy a leer, les prometo que no las voy a leer todas, pero sí voy a, con la ayuda de nuestro director, he intentado tener un resumen. Por eso les decía, es un grande honor participar en este homenaje a don Adolfo González Rodas. Su nombre y su vida, su actividad han sido todos ellos una institución en la Universidad Nacional de San Carlos, pero también en la vida institucional de Guatemala. Por eso, con su venia, estimado profesor don Adolfo González Rodas, quiero compartir al público algo que seguramente será conocido, pero es solo para recordarle. Hacer una reseña, por cierto, de su extensa hoja de vida, como ya lo dije, ha sido un intento bastante complicado, pero al destacar algunos de esos aspectos académicos, profesionales y docentes, quisiera resaltar quizás los más importantes a nuestro juicio del homenajeado. Sus estudios, cuándo nació y todo eso, ni lo voy a decir, porque entonces muchos van a silbar aquí, ¿verdad? Pero ya lo tienen ustedes. Es el más antiguo y el profesor de mayor altura por el momento, y lo ha sido por muchos años ya en nuestra facultad. Sus estudios se iniciaron en nuestra universidad ya mencionada cuando yo tenía 3 años con 3 meses o 4 meses más o menos. Con eso ya les puedo decir todo. Y yo ya tengo casi 68 años, imagínense ustedes, entonces lo demás. Pero
En realidad fue el 24 de octubre de 1953, si los datos están exactos, cuando él se graduó. Ya hace más de 64 años de su graduación. Como méritos estudiantiles, puede decir que ha tenido muchísimos. Principalmente fue el secretario de lo que antes era la Asociación de Estudiantes del Derecho, lo que se le conoce como AED, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos. Fue también miembro del Consejo Superior Universitario de la misma universidad en representación de los estudiantes. Como docente, muchos quizás saben que fue nuestro profesor de Derecho Procesal Penal, profesor por oposición, profesor titular durante muchísimos años, y desde aquellos tiempos nos hizo ya la preparación sin saber lo que un día íbamos a tener que cambiar de sistema. Ya lo ha dicho el presidente de la Corte, lo que sucedió antes, así que no lo voy a relatar, con el apoyo que nos dio en su tiempo para quienes estuvimos muy interesados en el cambio de sistema penal para el que se practica actualmente. Más de 6 décadas ininterrumpidas, lo digo así para decirlo poco, 6 décadas ininterrumpidas en la docencia, imagínense ustedes. Y siempre, de lo que me consta y puedo dar fe, que siempre ha observado una conducta intachable, como la debe ser de un profesor. En cuanto a sus servicios universitarios en San Carlos, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, les digo que en general ha sido miembro integrante de los jurados de oposición para la asunción de cátedras. También ha sido miembro de la comisión del Premio Gálvez, miembro de los tribunales de exámenes técnico-profesionales y miembro de la comisión de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. De la misma manera, ha sido miembro titular en otros ámbitos. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, ya se ha dicho que ha sido presidente, magistrado presidente de la misma, en 2 oportunidades. También se mencionó que él fue fiscal general de la República en el periodo 1998 al 2002, y también fue vicepresidente de la Asociación Interamericana del Ministerio Público en Antigua Guatemala en el año 2000, secretario general de la Asamblea General Extraordinaria de las Asociaciones de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público en Buenos Aires, Argentina, en el año 2001. En cuanto a publicaciones, tiene varias publicaciones, entre ellas el fideicomiso como operador bancario. Otra publicación muy importante es Cómo estudiar, que nos sirvió a muchos estudiantes en los primeros años. Otra es la Corte de Constitucionalidad, su organización y competencia. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, publicado en el año de 1986 al 1991. Defensa del orden constitucional, publicación también de la Corte de Constitucionalidad. La reseña debida a nuestro homenajeado, como digo, tiene muchas más cuestiones que mencionar y solo agrego unas poquitas así muy rápidamente. Fue miembro de la delegación de Guatemala en el segundo Foro Mundial para combatir la corrupción y salvaguardar la integridad. Esto fue en Ciudad de la Haya, en Holanda, en mayo de 2001. Para que sopesen ustedes lo que dije al principio, ¿verdad? De la integridad de nuestro homenajeado y sus luchas que ya vienen de antes por ese aspecto. También fue secretario general de la comisión organizadora del primer Congreso de Abogados y Notarios Centroamericanos. Fue miembro de la comisión ejecutora de las resoluciones del primer Congreso de Juristas, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, secretario ejecutivo de presidentes de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, fue presidente de la Comisión de Finanzas de la Comisión Organizadora
del 12º Encuentro Internacional de Notariado Americano en 1982, también miembro de la comisión organizadora del 11º Congreso Jurídico Guatemalteco en 1982, presidente de la Corte de Constitucionalidad, como ya se ha mencionado, vicepresidente de la Asociación Interamericana del Ministerio Público, secretario general de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público, y así mismo tiene participaciones en eventos científicos, en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, entre varias, unas pocas que menciono, miembro de la delegación de Guatemala en el primer Congreso de Abogados y Notarios Centroamericanos, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Organizadora del primer Congreso de Juristas, primer vicepresidente de la Comisión Organizadora del 12º Encuentro Internacional de Notariado Latino. También puedo mencionar algunos de los homenajes de los tantos que ha recibido. Fue homenajeado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto fue con motivo de las bodas de plata profesionales, y el camino que va parece que va a llegar a las de oro, ¿verdad? Esperamos que su salud realmente le bendiga el Señor Dios Todopoderoso para que pueda seguir disfrutando de ese ejercicio profesional tan activo a pesar de las tantas décadas de docencia y de ejercicio. Es una persona que cumple sus compromisos, que llega puntual a sus citas y que siempre atiende con cortesía, que nunca deja de atender a nadie por humilde que sea, y no le rehúye a ninguna cuestión por complicada que sea. Me consta su integridad y agradezco, como les dije a ustedes, por permitirnos compartir esta oportunidad de reseñar la vida de un ilustre e importante persona y personaje de este país nuestro. Gracias a todos por su atención y muchas gracias a nuestro profesor por recibir de esta institución y de nosotros, sus alumnos, este homenaje. Muchas gracias a todos. Sin duda, la hoja de vida de nuestro homenajeado es un ejemplo de trayectoria profesional, académica y personal digna de homenaje. La edición del tomo 13 de Opus Magna Constitucional, en esta ocasión, consta de 8 secciones específicas en las cuales han sido distribuidas las distintas obras incluidas. Estos apartados son los siguientes: Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales, Interpretación Constitucional, Jurisprudencia Constitucional Comentada, Espacio Compilatorio, Pluma Invitada y resúmenes de las ponencias presentadas en el Seminario Internacional Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica. Los autores cuyas obras el Instituto de Justicia Constitucional se digna en incluir en esta nueva edición de Opus Magna Constitucional son los siguientes: Gerardo Prado, a quien tenemos el honor de contar con su presencia; Lester Manuel Medarramo, también nos acompaña; José Antonio Gracias González, a quien también agradecemos el honor de su presencia; Mónica Michelle Schlesinger-Buch; Juan Arnulfo Vicente Gudiel, también agradecemos su presencia, en coautoría con Leslie Argentina Belis Arriaga; Sonia Lucía Valenzuela Urbina, Julio César Cordón Aguilar, Mario Eduardo Ochoa Crocker, gracias por su presencia; Berly Javier López Flores, Carlos Arturo Villagrán Sandoval, Luis Eduardo López Ramos, gracias por su asistencia; Roberto Girón Sobalbarro, a cuya madre agradecemos su representación en este acto; y la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá. Para hacer la presentación y comentario de las obras incluidas en el tomo 13 de Opus Magna Constitucional, dejo en el uso de la palabra al licenciado Jorge Luis Córdoba Noguera, vocal de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional. Muy buenos días a todos. Hago propios los vocativos que se han
Antes de empezar con la labor de reseña, quisiera hacer una breve reflexión acerca del motivo que nos congrega hoy aquí, que es, por una parte, la presentación del Opus Magna Constitucional, pero sobre todo el homenaje rendido al profesor Adolfo González Rodas. Hace poco yo reflexionaba con unos amigos acerca de la importancia de participar en homenajes con mayor regularidad, porque escuchar las hojas de vida de las personas a las cuales se les rinde homenaje es una manera en la que uno mismo, desde la juventud, puede inspirarse al escuchar las hojas de vida y la trayectoria de personas que nos han antecedido en el camino de la vida. Así que celebrar la vida del profesor Adolfo González Rodas y la oportunidad que tenemos, sobre todo, de escuchar y participar en homenajes. Como bien decía el director del Instituto de Justicia Constitucional, el Opus Magna Constitucional, tomo 13, está dividido en 8 secciones. El bloque voy a hacer una reseña, procuraré ser lo más breve posible porque son bastantes obras. En el primer bloque de Derecho Constitucional está la obra, el bloque de constitucionalidad, base ideal para consolidar el Estado constitucional de derecho, del autor Gerardo Prado Ayau. Perdón, Gerardo Prado solamente, a secas. Ya habíamos tenido esta discusión con el autor y a mí ahora justo me acaba de jugar la vuelta esta discusión que habíamos tenido acerca de su homónimo. Antes de empezar con la reseña de las obras, disculpen que haga otro paréntesis, quisiera agradecer a la vocal Mildred Janet Amarra Witz, quien es, al igual que yo, vocal de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, con quien trabajamos en conjunto esta reseña de las obras que se incluyen en el Opus Magna y que su ayuda ha sido invaluable en esta labor. En la obra del autor Gerardo Prado, él aborda el tema en 6 secciones. En la primera recopila una serie de datos históricos relacionados con el surgimiento del bloque de constitucionalidad, cuál es su denominación inicial, la razón por la que surge y el país en el que encuentra su origen. En la segunda parte, el autor se refiere a la repercusión o la trascendencia del principio en la transición del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Finalmente, hace una referencia a al tratamiento que ha recibido el bloque de constitucionalidad en Guatemala y, por último, hace un análisis de derecho comparado. En la segunda obra, La soberanía, generalidades y regulación en la Constitución de Guatemala, el autor Lester Manuel Meda Ruano hace una reflexión respecto del tema de la soberanía y expone y analiza el conflicto que genera esta noción para aquellos que consideran que al momento de firmar un tratado internacional se vulnera la soberanía de Guatemala porque se permite, entre comillas, injerencia externa, que busca cambiar la organización interna del Estado e indica que la vertiente externa de la soberanía no puede gestionarse con una postura de completo desconocimiento de los otros sujetos del derecho internacional, sino que se tiene que aceptar su participación en las condiciones pactadas. En la tercera obra, ahora pasamos al bloque de derechos fundamentales, se incluye la obra. En este segundo bloque, Derechos Fundamentales, se incluye la obra Los Derechos Humanos, denominación, génesis y alcances de el magíster José Antonio Gracias González. En esta obra, el autor hace un recorrido en torno a los derechos humanos, hace referencia a las diferentes generaciones, para finalmente desarrollar las perspectivas entre jus naturalistas y positivistas sobre la índole del derecho y el concepto de justicia, equidad y demás valores que inspiran o debieran inspirar a un sistema de derecho. También en esta sección de derechos fundamentales se incluye la segunda parte del análisis constitucional sobre la implementación de jueces sin rostros en el sistema jurídico guatemalteco y su aproximación en el derecho comparado, la experiencia en Colombia y Perú, por la autora Mónica Michelle Schlesinger-Buch. Esta es la continuación de una interesante obra que fue inicialmente publicada en el Opus Magna anterior. En esta oportunidad, la autora hace un análisis exhaustivo respecto de la voluntad legislativa para impulsar la creación de jueces sin rostro en el ordenamiento penal guatemalteco, dentro de los cuales se dispone la reserva de identidad de jueces, medida aplicable para delitos de alto impacto, como el terrorismo y narcotráfico, en donde luego de exponer diversos principios constitucionales concluye la autora
que la implementación de medidas que tiendan a encubrir o reservar la identidad del juez resultan inconstitucionales por contravenir, según la autora, entre otras, la garantía del debido proceso, pilar de todo Estado democrático de derecho. Y la autora incluye un interesante apartado de derecho comparado donde recoge la experiencia de Colombia y Perú. También en este bloque de derechos fundamentales se incluye la obra La garantía constitucional y supranacional del debido proceso legal, escrita por Juan Arnulfo Vicente Gudiel y Leslie Argentina Vélez Arriaga. Los autores reflexionan en torno a el debido proceso y cómo se ha incorporado tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ordenamiento internacional. Luego tenemos la obra de Sonia Lucía Valenzuela Urbina, intitulada Necesidad de una política pública enfocada a las empresas y su interrelación con los derechos humanos. La autora expone la manera en la que las empresas y toda persona que desarrolle una actividad económica debe colaborar con los gobiernos para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos, así como el acceso a medidas contra los abusos de las empresas en detrimento de estos derechos y especialmente la labor que pueden desarrollar en la prevención de abusos. Pasamos al siguiente apartado, interpretación constitucional, en el que se incluyen dos obras: Interpretación de la Constitución y desde la Constitución, por el doctor Julio César Cordón Aguilar, en la que expone el carácter vinculante de las normas de las normas de la Constitución deriva de la congruencia entre su contenido y la realidad que ésta pretende orientar. De ahí que, señala el autor, la importancia que la interpretación de la Constitución tiene como medio para hacer efectivo el carácter vinculante del texto fundamental. El autor sostiene que la interpretación desde la Constitución denota la exigencia de que la tarea de indagar el sentido de la normativa ordinaria parta del contenido de la norma constitucional. Luego se incluye la obra Neoconstitucionalismo, Valores e Interpretación Constitucional del autor Mario Eduardo Ochoa Crocker. En la obra que se reseña se hace una exposición respecto del neoconstitucionalismo y su influencia en la interpretación constitucional. Pasamos al siguiente bloque, que es Jurisprudencia Constitucional Comentada, en la que se incluyen dos obras. La primera, El amparo arbitral en Perú, escrita por Berly Javier López Flores, en la que se hace un análisis respecto de la manera en la que ha evolucionado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en torno al control en el amparo del laudo arbitral y comenta las causales de procedencia e improcedencia del amparo arbitral. Seguidamente, se incluye la obra de Carlos Arturo Villagrán Sandoval, que lleva el nombre Una reflexión crítica de la Reserva Guatemalteca al artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 ante el nuevo paradigma de constitucionalismo global. El autor hace una reflexión crítica de la Reserva Guatemalteca de 1997 a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. El autor sostiene que la Reserva Guatemalteca no tiene sustento ni legitimidad en la integración del derecho internacional y el derecho constitucional. Luego se incluye en el espacio compilatorio por segunda ocasión la Ley Orgánica del Organismo Legislativo con concordancias precedentes y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad, trabajo llevado a cabo por Luis Eduardo López Ramos. En esta oportunidad se incluye una obra que ya había sido incluida en la segunda edición de Opus Magna Constitucional, pero actualizada con fallos dictados el año pasado inclusive. Luego, hay una sección que se llama Pluma Invitada, en la que se incluye la obra de Roberto Gironzo Balbarro. La obra lleva el nombre Falta de seguridad jurídica en la aplicación de las ejecuciones colectivas y quiebras en su regulación actual en Guatemala y una propuesta de reforma. El autor aborda el tema de las ejecuciones colectivas, concurso necesario voluntario y la quiebra en Guatemala. La obra presenta una crítica respecto de la regulación actual y en alguna medida también del Congreso de la República en cuanto ha sido omiso en emitir una ley sobre quiebras que contemple de manera integral los principios fundamentales de los concursos de acreedores y una normativa clara, sustantiva y procesal. Finalmente, se incluye un último apartado que lleva el nombre Seminario Internacional Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica.
En este último espacio se incluyen las intervenciones de la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá y el doctor Julio César Cordón Aguilar en el marco del seminario internacional que lleva el nombre de la sección que acabo de presentar, en el que también participó la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar en el panel Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Estas son las obras que se incluyen, una breve síntesis acerca de las obras que se incluyen en el Opus Magna Constitucional Guatemalteco. Muchas gracias por su atención. A continuación, el señor presidente de la Corte de Constitucionalidad y de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, magistrado José Francisco de Matavela, hará entrega del tomo 13 de Opus Magna Constitucional y del reconocimiento a nuestro homenajeado, profesor Adolfo González Rodas. Para el efecto, invito a ambos a pasar al frente del escenario. Con la venia de nuestro distinguido maestro y profesor don Adolfo González Rodas, quisiera, en mi calidad de presidente de la Corte de Constitucionalidad, presentar mi reconocimiento, mi felicitación a cada uno de los autores que con su trabajo intelectual hacen posible esta 13ª edición del Opus Magna Constitucional. Indiscutiblemente, nadie es más que otro si no hace más que otro. Pero el trabajo intelectual es, creo, de las aventuras conspicuas más importantes que un ser humano puede proyectar en su vida. Y al presentar mi felicitación a los autores, quiero aprovechar este espacio también para presentar mi felicitación y mi admiración a un artículo que apareciera el día de ayer en el diario El Periódico. Si mal no recuerdo, el distinguido expresidente de esta Corte de Constitucionalidad y expresidente de la República de Guatemala, don Alejandro Maldonado Aguirre, creo que le denominó fieles solo a su conciencia. Mis respetos realmente por tan importante e ilustrativo artículo. Ojalá de veras pudiera servir de cátedra para los más acérrimos críticos de los fallos que constantemente estamos emitiendo en este alto tribunal constitucional. Con la venia entonces de ustedes, me permito entregar al distinguido profesor homenajeado el día de hoy la 13ª edición del Opus Magna Constitucional, que es un trabajo intelectual dedicado específicamente a él como un reconocimiento. Y el mismo tiene también inserta la foto del maestro cuando fue presidente de este alto tribunal. Por favor, querido maestro.
A ver si la foto acá. Bien, quiero aprovechar, previo a las fotos, para también hacer entrega de este reconocimiento de tribunal a nuestro homenajeado, que dice así: la Corte de Constitucionalidad y el Instituto de Justicia Constitucional otorgan el presente reconocimiento al profesor, exmagistrado de este tribunal y exfiscal general de la República, Adolfo González Rodas, homenajeado en la edición del tomo 13 del Opus Magna Constitucional, por su trayectoria profesional y académica y por los valiosos aportes efectuados a la justicia guatemalteca. Guatemala, diciembre de 2017. ¿Quiere hablar ahora o que los estudiantes le entreguen la plaqueta primero? ¿O quiere hablar dos veces? Yo creo que mejor que me entreguen la plaqueta de una vez. De una vez. Son varias las generaciones que han tenido el honor de recibir clases con el profesor Adolfo González Rodas, tanto en el área de Derecho Procesal Penal, pero también en el área de posgrados, específicamente en Derecho Procesal Constitucional, entre cuyas generaciones tengo el honor de incluirme. Sus estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional de la promoción 2017 también han preparado un homenaje y por eso solicito pues, a quienes están acá presentes pasar al podio para hacer entrega del reconocimiento a nuestro homenajeado. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, distinguido doctor y familia, distinguida concurrencia, tengan muy buenos días. Quiero agradecerle al doctor Julio Cordón por el espacio que nos dio en su programa, que no estaba establecido, pero realmente aprovechamos esta oportunidad y qué mejor que en esta sala de vistas. Gracias, doctor, también un gran maestro en la maestría de Derecho Constitucional. Doctor, en nombre de los estudiantes, y también nos sentimos muy honrados, así como lo ha mencionado el presidente de la Corte de Constitucionalidad, de ser uno de los alumnos también, de haber recibido esas sabias enseñanzas de usted, esos consejos que siempre nos ha dicho que nos esforcemos para mantener ese Estado de Derecho en un Estado democrático, trabajando con una honorabilidad, valores y principios. Así es que nos tomamos este tiempo para mandarle a hacer un reconocimiento que no podemos entregárselo en clase, pero tenemos la dicha de hacerlo en esta gran sala. Dice así la plaqueta: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Posgrado. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Adolfo González Rodas por su valioso aporte, esfuerzo y dedicación al trabajo realizado en la maestría de Derecho Constitucional, en especial los alumnos del cuarto semestre de la sección B. Con mucho cariño, doctor, le hacemos entrega de ese en nombre del grupo. A continuación, las palabras de nuestro homenajeado, el profesor Adolfo González Rodas. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. En realidad, yo voy a ser breve porque de todas las bellezas, de todas las grandezas, de todo el valor que han expresado mis antecesores, ya es poco lo que a mí me quedaría para expresarles. Señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados que fueron compañeros míos, un alto honor también. Honorable Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, respetable auditorio, amigos de la prensa, prensa sin la cual Guatemala viviría ignorante de todas las cosas que suceden y que nos interesan. Amigos y funcionarios de esta ilustre Corte de la Constitucionalidad, amigos todos. Estas pocas palabras no pretenden ser en ningún momento un discurso, ni tampoco el cumplimiento de un requisito de protocolo. Lo que nace del corazón, sinceramente, no es protocolo, es gratitud. Y no son simples palabras para cumplir un punto del programa. En este tan importante acto de trascendencia. Responden más bien mis palabras a una sencillez, pero también a la exigencia histórica de dejar constancia de un hecho que enaltece y engrandece a la Corte de Constitucionalidad, a esta ilustre Corte que ha hecho historia en el camino constitucional de Guatemala y que pone de manifiesto también este acto, el actuar eficiente y ético de las actuales autoridades que la dirigen y a todo el personal que en él labora en todas sus jerarquías y posiciones. Es hermoso darse cuenta que todos han sido excelentemente seleccionados. Hacerse merecedor a este reconocimiento en las actuales circunstancias, sobre todo, no solo estimula a los que lo reciben, sino que es expresión de amor a Guatemala. Guatemala, nuestra patria, que tanto la hemos hecho sufrir con nuestra falta de actuación cuando lo ha requerido. Honrar, honra, dice una expresión conocida, y por ello felicito con admiración y respeto a sus actuales autoridades por esta actitud con este humilde servidor. Pues con
determinaciones de esta naturaleza y categoría, es como se contribuye a hacer más grandes las instituciones. Porque muchos no lo hacen porque tienen miedo. Muchos no lo hacen porque no se animan. La función encomendada a la Corte de Constitucionalidad no solo consolida nuestra vida institucional, sino que constituye un baluarte para mantener la estabilidad y, por consiguiente, mantener la paz y la concordia para un vivir feliz de todos los guatemaltecos. Solo así podemos lograr su paz, su progreso y su engrandecimiento. Desde luego, esto no es tarea fácil. Soy testigo. Porque siempre habrá sectores que no comprenden esta función en forma objetiva e imparcial, sino vinculada a intereses diferentes, que no precisamente persiguen el bien común de la nación que dice nuestra Constitución. Precisamente con esa finalidad primaria es que el legislador constituyente dispuso sabiamente la supremacía de la Constitución y dijo enfáticamente, y lo han dicho siempre en todos los tiempos, no hay Constitución sin supremacía. No hay sin supremacía, sin protección. Solo hay protección suficiente con jueces probos y competentes. Ellos son los mejores centinelas constitucionales. Los jueces aplican el derecho al caso concreto y siempre demostrarán con su valor, su amor y su entrega a Guatemala. Muchas gracias. Le voy a pedir que se quede acá para la fotografía. Vaya. Muchas gracias. Yo se lo llevo. Muchas gracias, profesor González Rodas. Solicito a los integrantes de mesa principal, a la señora magistrada María Cristina Fernández García, a los señores exmagistrados y a los señores autores pasar al frente para la fotografía oficial.
La Corte de Constitucionalidad y el Instituto de Justicia Constitucional agradece a cada uno de ustedes por su presencia y los invita a degustar un refrigerio al final del salón. Muchas gracias, tengan todos buenos días.